La idea de habernos emprendido en todo este proyecto de investigación era una forma de poder escuchar un dibujo, una foto, una escultura. Entonces, ese silencio, ¿no?, que nos ha llegado de esas obras donde se podían escuchar, pues nos ha llevado un poco por darle ese altavoz, ese sonido, ¿no?, esa ausencia, y es un poco lo que nos ha movido a nuestro grupo de investigación llevar a cabo pues todo este proyecto. Este proyecto hemos partido con dos fechas emblemáticas para nosotros: 1909 con el primer manifiesto del futurismo, ¿no?, también como movimiento de vanguardia desde los primeros, donde plantean ya la utilización del sonido y del ruido, y hemos acabado con 1945 con un movimiento en el ámbito español, que es el postismo, que es en realidad también el final de la Segunda Guerra Mundial y también el principio de lo que nos quedan de las vanguardias. El postismo nos dice un poco qué queda de esa vanguardia. Entonces, a través de todos esos movimientos que hemos usado, el cubofuturismo ruso, el estudiantismo mexicano, la Bauhaus, el surrealismo, el ultraísmo y el ámbito también en Valencia con el altavoz del frente, el compromiso de los artistas pues con el propio contexto, en este caso de la Guerra Civil Española. Una de las motivaciones que nos ha llevado a realizar este proyecto es ver en que aquí en la vanguardia se ven muchos de los antecedentes de prácticas actuales, como puede ser en este caso la escultura sonora, la instalación, también la utilización de máquinas musicales, el empleo de la improvisación musical, la introducción del ruido como una parte también de la creación sonora, y también de la deriva situacionista, ¿no?, que la hemos encontrado a través de la Orden de Toledo, ¿no?, que invita a perderse a través de la ciudad, y muchas otras prácticas, ¿no?, como puede ser el arte radiofónico, y un aspecto como el que estamos viendo aquí, que sería un poco el antecedente de lo que sería de los disc jockeys, de la utilización de lo que se llama rascado, scratching, la utilización de, en este caso, efectos de glissando, que ellos hacían dobles agujeros para producir nuevas sonoridades a las que ya se producían a través de un disco. En este caso, todos estos experimentos los hemos recogido de Molly Nagy, que es un artista que trabajó en la Bauhaus, y él experimentó todas las posibilidades del gramófono, utilizar el gramófono como un elemento de generar nuevos sonidos a los que ya existen, porque la función del gramófono es reproducir. Él buscaba otras sonoridades autónomas que las producía el propio medio, más allá de su función puramente de emitir sonidos, ¿no?, y de reproducir. Entonces hemos recogido pues todos esos textos que nos han llegado, en la cual describe pues todas esas posibilidades, ¿no?, en las cuales pues hemos hecho algunas de ellas, ¿no?, como en este caso de los agujeros excéntricos que producen glissandos en la propia escucha.